Oración poderosa. Rezo a Santo Antonio para un milagro urgente que transformará tu vida. La vida de Ana había sido un carrusel de emociones. Desde que su esposo perdió el empleo, el aire en su pequeño hogar estaba impregnado de temor y angustia. Las facturas se acumulaban como sombras en las esquinas, y los días se estiraban, llenos de una inquietud palpable. Una tarde, mientras sus hijos jugaban en el suelo, Ana sintió un tremor en su corazón. Algo dentro de ella clamaba por ayuda. Recordó las viejas enseñanzas que su madre le susurraba al oído. San Antonio siempre escucha a los que creen. Con el corazón pesado y una fe que parecía casi olvidada, se arrodilló y comenzó a orar, invocando a aquel santo como si fuera el único hilo de esperanza en su vida. Mientras compartía su súplica en un grupo comunitario en línea, Ana descubrió un refugio, un lugar donde las personas abrían sus corazones. Se hablaba de sueños rotos, de desafíos que parecían insuperables. Compartan sus. Un miembro del grupo, un escéptico de nombre Lucas, comenzó a sembrar dudas. ¿De verdad creen que un simple rezo cambiará sus vidas? La realidad es dura, decía con una voz fría y cortante, y Ana sentía que sus palabras podían congelar la fe más ardiente. Mientras la tensión crecía, Ana se encontró atrapada. Las oraciones traían pequeños milagros, pero también obstáculos. Los secretos familiares, zapatos siempre de fondo, comenzaron a resurgir. Recuerdos de su infancia, de promesas rotas y decisiones difíciles. ¿Podrían esos secretos ser la clave para un cambio real? Una tarde, mientras sus hijos dormían, Ana se vio envuelta en una revelación que la dejó petrificada. Todo lo que sabía sobre su familia era solo una fracción de la verdad. La atmósfera en el grupo era densa, llena de esperanza pero también de miedo. Cada oración que resonaba en su mente se mezclaba con las palabras de Lucas, que amenazaban con desmoronar todo. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por su fe? La presión crecía, y Ana se preguntó si podría soportar la verdad que la enfrentaba. ¿Estaba realmente lista para descubrir lo que había estado ocultando? Las historias de aquellos que oraban junto a ella se entrelazaban con su propia lucha, y entre susurros de esperanza se formó un eco que resonó en su corazón, recordándole que a veces el mayor milagro es tener la valentía de enfrentar lo desconocido. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removiu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Esa noche, el círculo de apoyo se reunió en un parque, rodeados de luces titilantes y el murmullo de la vida nocturna. Ana, con las manos entrelazadas, cerró los ojos con fuerza, intentando silenciar las dudas. Pero algo en el aire cambió. Una brisa fría sopló, y el murmullo se tornó angustiante. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Todos se volvieron hacia el sonido, y su rostro se ensombreció. Una mujer, desaliñada y pálida, corría hacia ellos, los ojos desorbitados. «¡Ayuda! ¡Mi marido! ¡No puede respirar!», gritaba, su voz quebrada por el pánico. Ana sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo,
se lanzó hacia la mujer, seguida por otros miembros del grupo. ¿Podría aquel ser el milagro que había estado esperando? Al llegar, una escena de pesadilla se desplegó. Un hombre yacía en el suelo, inconsciente. Su pecho subía y bajaba de manera errática. Ana sintió el pulso del miedo en sus venas. Sin pensarlo 2 veces, se arrodilló a su lado y comenzó a hacerle reanimación cardiopulmonar. Sus manos temblaban, pero la urgencia la mantenía enfocada. «Por favor, aguanta», murmuró con los ojos cerrados, involucrando a su propia fe en cada compresión. El grupo se unió, algunos orando en voz alta, otros en silencio, todos movidos por la misma desesperación. Pero en medio de aquel caos, Lucas se acercó notablemente más, mirando la escena con un gesto de desprecio. «No hay tiempo para eso. La realidad es que necesitamos un médico», clamó, su tono frío, entre los gritos y sollozos. Ana sintió como si le dieran una bofetada. «¿Y si nuestra fe puede hacer algo?», pensó, pero no tuvo tiempo para responderle. Esa no era la batalla que quería pelear. Cuando una ambulancia llegó finalmente, el hombre fue rápidamente atendido. Ana se quedó en el suelo, temblando, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Y allí, en un rincón, ella vio algo que la hizo casi caer de espaldas. Era un retrato. Un viejo retrato de un niño sobre una pulsera que yacía cerca del hombre. Su corazón se detuvo. Se parecía a su hijo. No podía ser. Se acercó a la pulsera, su mente girando. Las caras de aquellos que oraban con ella se tornaron borrosas. Las palabras de Lucas resonaban en su mente. La realidad es dura. La mujer se acercó, sus ojos empapados en lágrimas. «Era mi hermano», susurró, apenas capaz de hablar. «No lo reconociste, ¿verdad?». Ana sintió que el pecho le estallaba. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía ser que el hombre que acababa de salvar, o al menos intentado salvar, estuviera relacionado de alguna forma con su propia historia? Todo lo que había creído sobre su vida y su familia parecía desmoronarse frente a ella. En medio del bullicio de la ambulancia y los gritos de auxilio, Ana no sabía si debía gritar, llorar o correr. El eco de la oración todavía resonaba, pero ahora parecía distante, borroso. Con cada palabra que anteriormente la confortaba, se sentía más distante de la verdad. La comunidad, que antes le parecía un refugio seguro, ahora se convertía en un mar de incógnitas. ¿Qué secretos se esconden detrás de la vida que creía conocer? ¿Significaba esto que su milagro ya había llegado, pero de la forma más devastadora posible? La noche la envolvía mientras la ambulancia se alejaba. Ana sintió que el mundo se le venía encima. Todo lo que pensaba que era verdad se había convertido en polvo. Nadie sabía lo que acababa de desatarse. La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué haría Ana con todo lo que había descubierto? ¿Estaba dispuesta a enfrentar no solo sus secretos, sino también los de los demás? La oscuridad parecía censurar las respuestas, y su corazón latía más fuerte que nunca, dejándola en un estado de expectativa aterradora. La noche se extendía, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Ana seguía en estado de shock, sintiendo el eco de su propio corazón en un mar de confusión. Todos los rostros del grupo se veían diferentes ahora. ¿Cómo podría haber estado tan segura de su comunidad? De repente una mujer se acercó a ella, con lágrimas en sus ojos. Era Clara, una de las más cercanas en el grupo, y su voz temblaba. «Ana, tenemos que hablar. Hay algo que no sabes».
Ana sintió un escalofrío al oír esas palabras. El nudo en su garganta crecía y ansiaba una respuesta. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz quebrada por la incertidumbre. Clara miró a su alrededor como si temiera que alguien los estuviera escuchando, y luego se inclinó hacia Ana. Esa mujer, ella conocía a tu familia. Hay secretos antiguos, Ana, cosas que nos involucran a todos. Antes de que pudiera procesar esas palabras, un grito desgarrador cortó el aire otra vez. Era Lucas, señalando hacia la ambulancia. ¡El hombre! ¡El hombre no está solo! ¡Mira! Todos se volvieron hacia la ambulancia. La puerta se abrió y el médico sacó a un hombre más. Ana lo reconoció al instante. Era su primo, Julián, a quien no veía desde hacía años. La sangre se le heló en las venas. ¡Julián!, gritó, corriendo hacia el grupo. Pero lo que vio la hizo detenerse en seco. El rostro de Julián estaba marcado por el dolor, y en su mano sostenía un viejo crucifijo que pertenecía a su madre. «Ana, no puedo, no puedo», balbuceó, y su mirada traía un vacío que Ana nunca había visto en su primo antes. Ella sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo?». La desesperación llenó el aire. Clara, en un susurro casi inaudible, dijo: «Ana, él sabe más de lo que imaginas. Tu familia, nuestra familia, está conectada a algo oscuro». Ana miró a Julián, quien parecía estar luchando internamente. ¿Por qué su primo estaba aquí en medio de esta noche infernal? ¿Por qué esa conexión con aquel hombre? De repente, la mujer salvada de la antesala gritó: «¡Tú, él, no puedes hacer esto!». Una oleada de confusión se desató cuando la mujer, completamente descontrolada, se lanzó hacia Julián. En un instante, su rostro se transformó de angustia a furia pura. «¡Tú no puedes escapar! ¡La verdad está ahí!». La multitud dio un paso atrás, aterrorizada. Ana sintió que todo se desmoronaba. «¡Oh! ¿Qué está pasando?», gritó Ana, sintiendo que el aire se volvía escaso. Julián se apartó de la mujer, pero su mirada se desvió hacia Ana, como si estuviera buscando una respuesta que nadie podía ofrecer. «Hay algo que no te he contado, algo que nos involucra», dijo Julián, agotado. La palabra «nosotros» retumbó en la mente de Ana, y de repente comprendió. No solo se trataba de ella. La vida que había llevado hasta ahora, las oraciones, los milagros, todo estaba interconectado con un gran secreto que amenazaba con arrasar lo poco que quedaba de su estabilidad. Sus oraciones se sentían como un faro, pero de repente ese faro parecía repleto de sombras. «Dímelo, dímelo ya», le exigió Ana, con los ojos desorbitados. Las luces de la ambulancia parpadeaban en un giro escalofriante y la multitud se aglomeraba. Murmullos ahogados llenaban el aire. Ana sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. La verdad estaba al borde, lista para ser desatada, y la tensión era palpable. «Ana», gritó Julián, su voz quebrándose, «es sobre tu madre. Ella no es quien crees que es». Todas las miradas se posaron en Ana. La revelación la golpeó como un rayo. La noche se volvió un torbellino de emociones y todo a su alrededor se desdibujó. La comunidad que había creído vivir, el refugio que había abrazado, todo estaba a punto de convertirse en cenizas. En ese instante, el destino de todos estaba entrelazado, y Ana sabía que no había marcha atrás. Su vida jamás volvería a ser la misma. Un grito resonó, el eco de lo desconocido, y en el fondo la pregunta latía: ¿qué otras verdades estaban por salir a la luz? La oscuridad se cernía, y Ana se encontró justo en el centro de la tormenta. La tensión en el aire era casi palpable.
Ana sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de Julián pesaba en su mente como una losa. ¿No es quien crees que es?, susurró, y el eco de sus palabras resonó en su cabeza. Cada mirada a su alrededor se sentía como una traición. Clara, con su expresión de preocupación, parecía no saber qué decir. El murmullo de la multitud se desvanecía, como si el tiempo se detuviera. ¡Ana!, gritó Julián, su voz quebrándose. Tu madre guarda un secreto oscuro, y no estoy seguro de que seas la única que está involucrada. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, al mismo tiempo que un frío helado la invadía. Mirando a su primo, sabía que había más en juego de lo que pensaba. «Dímelo», exigió, sus ojos buscando respuestas en el rostro angustiado de Julián. Pero antes de que él pudiera responder, un estruendo resonó. La puerta de la ambulancia se abrió bruscamente y un paramédico salió corriendo, su rostro pálido. «¡Espera! ¡Alguien se desmayó!», gritó, sus ojos buscando entre la multitud. La gente se aglutinó, formando un círculo alrededor de un nuevo drama que se desplegaba en segundos. Ana se dio la vuelta y vio a una mujer caída en el suelo, su piel pálida y su cuerpo inerte. Era la mujer que había gritado momentos antes. Su corazón se detuvo. «¡Ayuda, por favor!», gritó, desesperada, mientras corría hacia la desconocida. La ansiedad la golpeó como un trueno. «¡Alguien llame a más ayuda!», ordenó un hombre de la comunidad, mientras los murmullos de preocupación se transformaban en gritos nerviosos. Las manos de Ana temblaban mientras intentaba reanimar a la mujer, sintiendo la pulsación del miedo a medida que la situación se intensificaba. Justo cuando empezó a hacer la RCP, un ruido sordo resonó detrás de ella. Giró la cabeza. Julián había caído de rodillas, su rostro lleno de terror absoluto. «No, no puede ser», balbuceó apuntando a la mujer. «Es mi madre. No puede estar aquí». El shock la golpeó con fuerza. «¿Qué? Esto no tiene sentido», exclamó Ana, girándose rápidamente hacia él. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera aterradora. La confusión reinaba. «¿Cómo es posible? Tú nunca mencionaste nada sobre ella», gritó, estupefacta. La mujer iba y venía, con la vida deslizándose entre sus dedos, y ahora el lazo que creía perdido empezó a materializarse. El revuelo creció cuando Julián, con la mirada desorbitada, alcanzó la mano de la mujer. «Ella es parte de nuestra historia. Ana, todo lo que sabemos es solo una parte pequeña de la verdad». La revelación le dolía. Las súplicas de la mujer caían en un silencio aterrador. Ana se arrodilló junto a ellos, su mente en caos, preguntándose si todo esto era una cruel broma del destino. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. «¡Mamá, no!». Todos se dieron la vuelta. Era un niño pequeño, acurrucado detrás de un árbol, su rostro lleno de horror. «¡Mamá, por favor, despierta!». Su llanto desgarrador llenó el espacio, y Ana sintió un nudo en la garganta. «Esos son los hijos de la mujer. ¡Ana!». La situación se tornó surrealista. Algo profundo, oscuro y aterrador había emergido de la noche. «Esos niños, Ana, tienen derecho a saber. Nunca debí esconder la verdad», dijo Julián, sus ojos llenos de pánico y culpa. Ana sintió que toda su vida era un gran castillo de naipes. «Todo este tiempo, ¿cuántos más secretos ocultos hay en nuestra familia?», pensó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. El caos la invadió. Gritos, llantos y murmullos se mezclaban en un torbellino de emociones.
Ana sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Podría existir algo más detrás de todo esto? Miró a Julián con los ojos llenos de incertidumbre, mientras el miedo y la curiosidad chocaban dentro de ella. La verdad estaba muy cerca, como un rugido sordo esperando su momento de salir a la luz. La escena se volvió intensamente dramática cuando, de repente, un anciano que estaba entre la multitud dio un paso adelante. Todo comenzó hace generaciones, Ana. Hay cosas que tus padres nunca quisieron que supieras. Con cada palabra, el viento parecía helarse. Hay una conexión entre tu familia y ese hombre en el suelo, y no van a gustarte. Ana sintió que su estómago se retorcía. ¿Por qué? Todos saben algo que yo no, pensó, llenándose de un miedo visceral. La oscuridad la envolvía, y un grito veloz apareció en su mente. ¿Cuántas verdades estaban escondidas esperando a ser reveladas? La noche se convirtió en un laberinto de secretos, y Ana sabía que el enfrentamiento con su pasado apenas comenzaba. La tensión en el aire era casi palpable. Ana sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de Julián pesaba en su mente como una losa. ¿No es quien crees que es?, susurró, y el eco de sus palabras resonó en su cabeza. Cada mirada a su alrededor se sentía como una traición. Clara, con su expresión de preocupación, parecía no saber qué decir. El murmullo de la multitud se desvanecía, como si el tiempo se detuviese. ¡Ana!, gritó Julián, su voz quebrándose. Tu madre guarda un secreto oscuro, y no estoy seguro de que seas la única que está involucrada. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, al mismo tiempo que un frío helado la invadía. Mirando a su primo, sabía que había más en juego de lo que pensaba. «Dímelo», exigió, sus ojos buscando respuestas en el rostro angustiado de Julián. Pero antes de que él pudiera responder, un estruendo resonó. La puerta de la ambulancia se abrió bruscamente y un paramédico salió corriendo, su rostro pálido. «¡Espera! ¡Alguien se desmayó!», gritó, sus ojos buscando entre la multitud. Todos se giraron, mirando, llenos de confusión y miedo. Ana se dio la vuelta y vio a la mujer, caída en el suelo, su piel pálida y su cuerpo inerte. Era la mujer que había gritado momentos antes. Su corazón se detuvo. «¡Ayuda! ¡Por favor!», gritó, desesperada, mientras corría hacia la desconocida. La ansiedad la golpeó como un trueno. «¡Alguien llame a más ayuda!», ordenó un hombre de la comunidad, mientras los murmullos de preocupación se transformaban en gritos nerviosos. Las manos de Ana temblaban mientras intentaba reanimar a la mujer, sintiendo la pulsación del miedo a medida que la situación se intensificaba. El caos la invadió, los gritos se mezclaban y el aire se tornaba pesado, al tiempo que una sensación de urgencia dominaba el ambiente. Justo cuando empezó a hacer la RCP, un ruido sordo resonó detrás de ella. Giró la cabeza. Era Julián, que había caído de rodillas, su rostro lleno de terror absoluto. «¡No! ¡No puede ser!», balbuceó, apuntando a la mujer. El shock la golpeó con fuerza. «¿Qué? Esto no tiene sentido», exclamó Ana, girándose rápidamente hacia él. Júbilo y desesperación chocaban dentro de ella. «¡Es mi madre! ¡No puede estar aquí!». La verdad la dejó sin aliento. La mujer a la que intentaba salvar era, en efecto, su madre desaparecida. La multitud se quedó en silencio. Todos estaban paralizados, incapaces de entender la magnitud de la revelación. La mujer, quien había creído muerta durante tantos años, ahora yacía ante ellos,
enferma y sin vida. El revuelo creció como un volcán a punto de erupcionar. Ana sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Cómo? ¿Por qué?, gritó, pero las respuestas estaban atrapadas en un mar de emociones. Clara, la amiga en quien había depositado tantas esperanzas, empezó a temblar y su cara palideció. Ana, hay algo más. Te prometí que te lo diría cuando estuvieras lista, pero esto es demasiado pronto. Antes que Clara pudiera seguir, un hombre en la multitud rompió el silencio. La mujer de la ambulancia no es solo tu madre. Ella es también parte de un círculo oscuro. Sus palabras provocaron un estremecimiento en todos. Ana sentía que la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? El miedo y la confusión llenaban su pecho. Lo que hicieron, lo que nuestra familia hizo, no fue solo a las sombras de su pasado. La historia se repite. ¡Oh! El hombre, visiblemente perturbado, continuó. Esa desaparición es parte de un pacto que todos hemos ignorado. Su vuelta significa que las deudas de la familia están por ser reclamadas. Sus ojos ardían con una mezcla de desesperación y locura. La multitud se agolpó, murmurando sobre secretos y oscuros pasados familiares. Ana dio un paso atrás, sintiendo que todo lo que había creído hasta ahora era una ilusión. ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué pactos? ¿Qué más nos han ocultado? La angustia inundaba su voz y la incomprensión comenzaba a apoderarse de ella. En ese momento, Julián, aún arrodillado, miró a Ana y con lágrimas en sus ojos, gritó. No era solo mi madre. Ella tuvo que irse para protegerte a ti. El verdadero peligro está en nosotros. La gravedad de estas palabras resonó en el aire pesado y una pregunta surgió, aguijoneando su mente. ¿El poder que creía en sus oraciones era solo el inicio de algo más grande y aterrador? La comunidad que había sido refugio ahora se sentía como un campo de batalla. Ana, presa del pánico y la confusión, se dio cuenta de que estaba en el epicentro de algo mucho más oscuro. La verdad estaba ahí, al borde de ser revelada, a la espera de que ella decidiera enfrentar lo desconocido. Su mundo a punto de cambiar para siempre. ¿Qué haría ahora? La oscuridad crecía y Ana se encontró justo en el corazón de la tormenta. La tensión en el aire era casi palpable. Ana sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de Julián pesaba en su mente como una losa. ¿No es quien crees que es?, susurró, y el eco resonó en su cabeza. Cada mirada a su alrededor se sentía como una traición. Clara parecía querer hablar, pero las palabras no salían. La multitud se movía inquieta, como si un infiltrado de sombras estuviera entre ellos. ¡Ana!, gritó Julián, su voz quebrándose. Tu madre guarda un secreto oscuro y no estoy seguro de que seas la única que está involucrada. Las pulsaciones de Ana parecían retumbar en su pecho. «Dímelo», exigió, buscando respuestas en el rostro angustiado de su primo. Antes de que él pudiera responder, todo cambió. Un grito desgarrador rompió el aire. La mujer que yacía en el suelo. Su madre había comenzado a convulsionar. Ana sintió que su mundo se detenía. «¡Mamá, por favor!», gritó, arrodillándose a su lado. Pero lo que sucedió a continuación la dejó sin aliento. De los labios de la mujer brotó un sonido extraño, un murmullo en un idioma que Ana no podía comprender. Unos ojos abiertos completamente, pero vacíos,
Miraban al cielo en busca de respuestas que no podía dar. La multitud retrocedió en un murmullo de horror. Ana no podía apartar la vista. Cada convulsión parecía llevarla al borde de la locura. «¡No! ¡Despierta!», suplicó, tocando su rostro pálido. Pero de repente, una luz brillante rodeó a la mujer, bamboleándose como una llama viva. Un aura que hacía temblar la noche. «¿Qué es esto?», preguntó alguien desde la multitud, pero nadie tenía respuesta. La atmósfera estaba cargada de miedo y asombro, y Ana apenas podía respirar. Entonces, las palabras de Lucas retumbaron en su mente. ¿De verdad creen que un simple rezo cambiará sus vidas? El escepticismo de Lucas ahora parecía un eco distante, devorado por el terror que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras la luz se intensificaba, la mujer se levantó del suelo, levitando a pocos centímetros de la tierra. Ana no podía creer lo que veía. Murmuró, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Pero lo que sucedió a continuación la dejó helada. La mujer, con una voz resonante y distinta, habló. «Ana, mi tiempo no ha terminado, pero debo decir la verdad». «¡No!». Julián se levantó, su cara blanca como la cal. «Esto no puede estar pasando. Todo esto fue por ella, por protegerte». Pero Ana no podía dejar de observar. La figura de su madre comenzó a desvanecerse, hasta volverse casi como humo. Un estremecimiento la atravesó. Pudo sentir que su corazón se detenía. Unos momentos después, en vez de su madre, apareció algo. Algo que había estado oculto durante generaciones. Era un símbolo brillante, una insignia grabada en una esfera luminosa que flotaba entre ellos. Ana sintió un sismo en su interior. Era como si todo lo que conocía, todos esos años de aparente normalidad, se estuvieran derrumbando en pedazos. «Es hora de que todos se enfrenten a la verdad de su sangre», dijo la voz de la mujer, resonando en sus mentes como un eco interminable. «No solo la verdad sobre tu madre, sino sobre todos nosotros». Zenón, el anciano que siempre había estado en la esquina, dio un paso adelante, su rostro pálido de la revelación. «Lo que está por venir es más grande de lo que imaginamos. Estamos todos encadenados a un pacto que nos lleva a un destino oscuro». Los murmullos aumentaron, confusión y miedo llenaron la atmósfera. Ana, luchando por mantenerse en pie, miró a Julián. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué pacto?». La desesperación desbordaba en su voz, pero antes de que alguien pudiera responder, la esfera iluminada estalló en 1000 fragmentos que se dispersaron en el aire como chispas flotantes. El caos se desató en la multitud. Gritos resonaban, y Ana sintió que un velo se levantaba. Cada persona, cada secreto estaba conectado a ella, a su madre, a ese hombre en el suelo que había tratado de salvar. En medio del caos, Lucas desapareció entre la confusión, y preguntándose por qué, Ana sintió que su mundo se volvía negro. Un grito. La realidad se había torcido en su contra, y Ana no sabía si este era el principio de todo o su completo final. La verdad ya no era solo una sombra, se había convertido en un monstruo al que debían enfrentar, una enemiga hermosa que esperaría en la oscuridad. La tensión en el aire era casi palpable. Ana sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de Julián pesaba en su mente como una losa. «No es quien crees que es», susurró, y el eco resonó en su cabeza. Cada mirada a su alrededor se sentía como una traición. Clara parecía querer hablar, pero las palabras no salían. La multitud se movía inquieta, como si un infiltrado de sombras estuviera entre ellos.
Ana, gritó Julián, su voz quebrándose. Tu madre guarda un secreto oscuro y no estoy seguro de que seas la única que está involucrada. Las pulsaciones de Ana parecían retumbar en su pecho. Dímelo, exigió, buscando respuestas en el rostro angustiado de su primo. Pero antes de que él pudiera responder, todo cambió. Un grito desgarrador rompió el aire. La mujer que yacía en el suelo, su madre, había comenzado a convulsionar. Ana sintió que su mundo se detenía. «¡Mamá, por favor!», gritó, arrodillándose a su lado. Pero lo que sucedió a continuación la dejó sin aliento. De los labios de la mujer brotó un sonido extraño, un murmullo en un idioma que Ana no podía comprender. Unos ojos abiertos completamente, pero vacíos, miraban al cielo en busca de respuestas que no podía dar. La multitud retrocedió en un murmullo de horror. Ana no podía apartar la vista. Cada convulsión parecía llevarla al borde de la locura. «¡No! ¡Despierta!», suplicó, tocando su rostro pálido. Pero, de repente, una luz brillante rodeó a la mujer, bamboleándose como una llama viva, una aura que hacía temblar la noche. «¿Qué es esto?», preguntó alguien desde la multitud, pero nadie tenía respuesta. La atmósfera estaba cargada de miedo y asombro, y Ana apenas podía respirar. Entonces, las palabras de Lucas retumbaron en su mente. ¿De verdad creen que un simple rezo cambiará sus vidas? El escepticismo de Lucas ahora parecía un eco distante, devorado por el terror que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras la luz se intensificaba, la mujer se levantó del suelo, levitando a pocos centímetros de la tierra. Ana no podía creer lo que veía. «Mamá», murmuró, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Pero lo que sucedió a continuación la dejó helada. La mujer, con una voz resonante y distinta, habló. «Ana, mi tiempo no ha terminado, pero debo decirte la verdad». «¡No!». Julián se levantó, su cara blanca como la cal. «¡Esto no puede estar pasando! Todo esto fue por ella, por protegerte». Pero Ana no podía dejar de observar. La figura de su madre comenzó a desvanecerse hasta volverse casi como humo. Un estremecimiento la atravesó. Pudo sentir que su corazón se detenía. Unos momentos después, en vez de su madre, apareció algo que había estado oculto durante generaciones. Era un símbolo brillante, una insignia grabada en una esfera luminosa que flotaba entre ellos. Ana sintió un sismo en su interior. Era como si todo lo que conocía, todos esos años de aparente normalidad, se estuvieran derrumbando en pedazos. «Es hora de que todos se enfrenten a la verdad de su sangre», dijo la voz de la mujer, resonando en sus mentes como un eco interminable. «No solo la verdad sobre tu madre, sino sobre todos nosotros». Zenón, el anciano que siempre había estado en la esquina, dio un paso adelante, su rostro pálido de la revelación. «Lo que está por venir es más grande de lo que imaginamos. Estamos todos encadenados a un pacto que nos lleva a un destino oscuro». Los murmullos aumentaron. Confusión y miedo llenaron la atmósfera. Ana, luchando por mantenerse en pie, miró a Julián. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué pacto?». La desesperación desbordaba en su voz. Justo cuando Julián iba a responder, el símbolo brillante estalló en 1000 fragmentos que se dispersaron en el aire como chispas flotantes. El caos se desató en la multitud. Gritos resonaban, y Ana sintió que un velo se levantaba. Cada persona, cada secreto estaba conectado a ella, a su madre,
a ese hombre en el suelo que había tratado de salvar. En medio del caos, Lucas desapareció entre la confusión, y preguntándose por qué, Ana sintió que su mundo se volvía negro. Un grito penetrante resonó entre la muchedumbre, pues la mujer que había caído. La atmósfera se volvió de horror y confusión. Ana se sintió estancada en el mar de desesperación. ¡Espera!, exclamó Clara, con miedo en sus ojos. ¡No puede ser! ¡No puede desaparecer así! La multitud murmuraba, e incluso los más escépticos comenzaron a sentir el peso de lo inexplicable. En ese instante, Julián tembló con una revelación que lo consumía. Ana, hay algo más que debes saber. La mujer no es solo mi madre. Ella no era quien decían que era. Ana frunció el ceño, buscando respuestas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa eso? Lo que creíste que era tu madre no es tu madre. Lo que han escondido, ella es la mujer que estuvo detrás de todas las decisiones. Ella y esta comunidad siempre han manipulado las cosas desde la sombra. Su voz temblaba entre el terror y la verdad. Ana sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Antes de que pudiera procesar lo que Julián había revelado, un nuevo grito surgió de la muchedumbre. ¡Alguien viene!, gritó un hombre aterrorizado. La multitud se aglomeró. Su atención se volcó hacia una figura que se acercaba corriendo, envuelta en una chaqueta oscura, cargando un aura de urgencia. La figura se detuvo justo antes de llegar a donde estaban. Con ojos intensos y llenos de significado, dijo: «Ana, tienes que escucharme. Está sucediendo de nuevo. Esa noche, los antiguos se han despertado». Todos se congelaron. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué era eso? ¿De qué estaba hablando? La noche, la oscuridad, todo lo que creía saber se torcía de nuevo. Una pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué otros secretos estaban revelando? La tormenta apenas comenzaba, y Ana se encontró justo en el centro de un camino que llevaría a la verdad más oscura, pero también a un destino que nunca había imaginado. La tensión en el aire era casi palpable. Ana sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de Julián pesaba en su mente como una losa. ¿No es quien crees que es?, susurró, y el eco resonó en su cabeza. Cada mirada a su alrededor se sentía como una traición. Clara parecía querer hablar, pero las palabras no salían. La multitud se movía inquieta, como si un invasor de sombras estuviera entre ellos. «Ana», gritó Julián, su voz quebrándose, «tu madre guarda un secreto oscuro, y no estoy seguro de que seas la única que está involucrada». Las pulsaciones de Ana parecían retumbar en su pecho. «Dímelo», exigió, buscando respuestas en el rostro angustiado de su primo. Pero antes de que él pudiera responder, todo cambió. Un grito desgarrador rompió el aire. La mujer que yacía en el suelo, su madre, había comenzado a convulsionar. Ana sintió que su mundo se detenía. «Mamá, por favor», gritó, arrodillándose a su lado. Pero lo que sucedió a continuación la dejó sin aliento. De los labios de la mujer brotó un sonido extraño, un murmullo en un idioma que Ana no podía comprender. Unos ojos abiertos completamente, pero vacíos, miraban al cielo en busca de respuestas. La multitud retrocedió en un murmullo de horror. Ana no podía apartar la vista. Cada convulsión parecía llevarla al borde de la locura. «¡Despierta!», suplicó, tocando su rostro pálido. Pero de repente, una luz brillante rodeó a la mujer, bamboleándose como una llama viva.
un aura que hacía temblar la noche. «¿Qué es esto?», preguntó alguien desde la multitud, pero nadie tenía respuesta. La atmósfera estaba cargada de miedo y asombro, y Ana apenas podía respirar. Entonces, las palabras de Lucas retumbaron en su mente. ¿De verdad creen que un simple rezo cambiará sus vidas? El escepticismo de Lucas ahora parecía un eco distante, devorado por el terror que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras la luz se intensificaba, la mujer se levantó del suelo, levitando a pocos centímetros de la tierra. Ana no podía creer lo que veía. «Mamá», murmuró, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Pero lo que sucedió a continuación la dejó helada. La mujer, con una voz resonante y distinta, habló. «Ana, mi tiempo no ha terminado, pero debo decirte la verdad». «¡No!». Julián se levantó, su cara blanca como la cal. «Esto no puede estar pasando. Todo esto fue por ella, por protegerte». Pero Ana no podía dejar de observar. La figura de su madre comenzó a desvanecerse hasta volverse casi como humo. Un estremecimiento la atravesó. Pudo sentir que su corazón se detenía. Unos momentos después, en vez de su madre, apareció algo. Algo que había estado oculto durante generaciones. Era un símbolo brillante, una insignia grabada en una esfera luminosa que flotaba entre ellos. Ana sintió un sismo en su interior. Era como si todo lo que conocía, todos esos años de aparente normalidad, se estuvieran derrumbando en pedazos. «Es hora de que todos se enfrenten a la verdad de su sangre», dijo la voz de la mujer, resonando en sus mentes como un eco interminable. «No solo la verdad sobre tu madre, sino sobre todos nosotros». Zenón, el anciano que siempre había estado en la esquina, dio un paso adelante, su rostro pálido de la revelación. «Lo que está por venir es más grande de lo que imaginamos. Estamos todos encadenados a un pacto que nos lleva a un destino oscuro». Los murmullos aumentaron. Confusión y miedo llenaron la atmósfera. Ana, luchando por mantenerse en pie, miró a Julián. «¡Wow! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pacto?». La desesperación desbordaba en su voz. Justo cuando Julián se disponía a responder, la esfera brillante estalló en 1000 fragmentos que se dispersaron en el aire, como chispas flotantes. El caos se desató en la multitud. Gritos resonaban, y Ana sintió que un velo se levantaba. Cada persona, cada secreto estaba conectado a ella, a su madre, a ese hombre en el suelo que había tratado de salvar. En medio del caos, Lucas desapareció entre la confusión, y preguntándose por qué, Ana sintió que su mundo se volvía negro. Un grito penetrante resonó entre la muchedumbre, pues la mujer que había caído yacía en el suelo, no solo muerta, sino que al mirarla bien, parecía más joven, como si el tiempo hubiera retrocedido. La atmósfera se volvió de horror y confusión. Ana se sintió estancada en el mar de desesperación, sin saber qué pensar. «Espera», exclamó Clara, sus ojos llenos de terror. «Esto no está bien. No puede ser». Julián, con palidez extrema, miró a Ana. «Ana, no solo ella. Los nombres, los rostros están conectados. Mi madre no era solo mi madre. Tu madre es también parte de esto. El pacto es con nosotros». Ana sintió que el mundo se desmoronaba aún más. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué pacto?». La confusión se convirtió en angustia y la multitud comenzó a gritar de pánico. Las revelaciones chorreaban como agua tenebrosa, inundando su mente. «No, Julián, eso no puede ser. ¿Qué más me estás ocultando?». La desesperación crecía, marcando
cada palabra con un dolor palpable. La mirada de Julián había cambiado, de angustiada a fría, distante. Lo creíste todo este tiempo, ¿no? Que éramos una familia normal, dijo él, con un tono que parecía ajeno. Pero tú y yo no somos solo primos. Somos parte de un legado que nunca debimos tocar. La verdad está más cerca de lo que piensas. Ana sintió un nudo en el estómago. La revelación era como una puñalada. Julián no solo había estado ocultando la conexión de su madre. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, sintiéndose perdida. Pero la respuesta que buscaba vino de un rincón sombrío, del anciano que susurró. Ana, antes que todo esto comenzara, los descendientes de este pacto decidieron olvidarlo. Han manipulado tu vida para garantizar que no descubrieras la verdad. Pero ahora exigen su precio. La multitud dejó escapar un grito colectivo. Cada palabra volaba como un eco aterrador. Ana los miró, sintiéndose atrapada en una red de secretos. No, esto no puede ser verdad. No soy parte de eso, gritó, sintiendo que el aire se volvía espeso. La luz que aún brillaba se desvaneció y las sombras se cernieron sobre todos. Finalmente el eco resonó en su mente. ¿Qué significaba todo esto? Julián sonrió con frialdad, una sonrisa que helaba la sangre. El pacto ha sido reactivado, Ana, y tú eres la clave. La atmósfera se detuvo en un instante, y el corazón de Ana se perdió entre la confusión total. No solo se estaba desnudando su historia, sino el tejido de relaciones construidas. Todo lo que había creído saber sobre sí misma estaba empezando a desmoronarse. ¿Qué se avecinaba? La noche era densa y oscura, dejándola al borde de un abismo que la atraía más y más. La tensión en el aire era casi palpable. Ana sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La revelación de Julián pesaba en su mente como una losa. «¿No es quien crees que es?», susurró, y el eco resonó en su cabeza. Cada mirada a su alrededor se sentía como una traición. Clara parecía querer hablar, pero las palabras no salían. La multitud se movía inquieta, como si un invasor de sombras estuviera entre ellos. «Ana», gritó Julián, su voz quebrándose. «Tu madre guarda un secreto oscuro, y no estoy seguro de que seas la única que está involucrada». Las pulsaciones de Ana parecían retumbar en su pecho. «Dímelo», exigió, buscando respuestas en el rostro angustiado de su primo. Pero antes de que él pudiera responder, todo cambió. Un grito desgarrador rompió el aire. La mujer que yacía en el suelo, su madre, había comenzado a convulsionar. Ana sintió que su mundo se detenía. «Mamá, por favor», gritó, arrodillándose a su lado. Pero lo que sucedió a continuación la dejó sin aliento. De los labios de la mujer brotó un susurro extraño, un murmullo en un idioma que Ana no podía comprender. Unos ojos abiertos completamente, pero vacíos. Miraban al cielo en busca de respuestas. La multitud retrocedió en un murmullo de horror. Ana no podía apartar la vista. Cada convulsión parecía llevarla al borde de la locura. «No, despierta», suplicó, tocando su rostro pálido. Pero de repente, una luz brillante rodeó a la mujer, bamboleándose como una llama viva, un aura que hacía temblar la noche. «¿Qué es esto?», preguntó alguien desde la multitud, pero nadie tenía respuesta. La atmósfera estaba cargada de miedo y asombro, y Ana apenas podía respirar. Entonces las palabras de Lucas retumbaron en su mente. ¿De verdad creen que un simple rezo cambiará sus vidas? El escepticismo de Lucas ahora parecía un eco distante, devorado por el terror que se desarrollaba ante sus ojos.
Mientras la luz se intensificaba, la mujer se levantó del suelo, levitando a pocos centímetros de la tierra. Ana no podía creer lo que veía. «Mamá», murmuró. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero lo que sucedió a continuación la dejó helada. La mujer, con una voz resonante y distinta, habló. «Ana, mi tiempo no ha terminado, pero debo decirte la verdad». «No». Julián se levantó, su cara blanca como la cal. «Esto no puede estar pasando. Todo esto fue por ella, por protegerte». Pero Ana no podía dejar de observar. La figura de su madre comenzó a desvanecerse hasta volverse casi como humo. Un estremecimiento la atravesó. Pudo sentir que su corazón se detenía. Unos momentos después, en vez de su madre, apareció algo que había estado oculto durante generaciones. Era un símbolo brillante, una insignia grabada en una esfera luminosa que flotaba entre ellos. Ana sintió un sismo en su interior. Era como si todo lo que conocía, todos esos años de aparente normalidad, se estuvieran derrumbando en pedazos. «Es hora de que todos se enfrenten a la verdad de su sangre», dijo la voz de la mujer, resonando en sus mentes como un eco interminable. «No solo la verdad sobre tu madre, sino sobre todos nosotros, Zenón». El anciano, que siempre había estado en la esquina, dio un paso adelante, su rostro pálido de la revelación. «Lo que está por venir es más grande de lo que imaginamos. Estamos todos encadenados a un pacto que nos lleva a un destino oscuro». Los murmullos aumentaron. Confusión y miedo llenaron la atmósfera. Ana, luchando por mantenerse en pie, miró a Julián. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué pacto?». La desesperación desbordaba en su voz. Pero justo en ese momento, otra figura emergió de la multitud. Lucas, con un aire de determinación que nadie había visto antes, avanzó hacia ellos. «¡Basta ya!», gritó, su voz resonando en la noche. Todos se quedaron en silencio, incluso Ana, sintiendo que un soplo helado recorría su espalda. «Hay algo que deben saber. He sabido más de lo que he dicho. Y más que nadie, Ana, tú debes entender». La multitud jadeó en un crescendo de sorpresa. «¿Qué quieres decir?», preguntó Julián, frunciendo el ceño. Pero Lucas ya estaba hablando. «Tu madre no solo guarda secretos, Ana. Es parte de un linaje que ha estado manipulando la vida de todos nosotros. Su desaparición, su regreso, no es coincidencia. Todo ha sido cuidadosamente orquestado desde el inicio de nuestros días». Ana sintió que su sangre se helaba. Velos de confusión se cernían sobre ella. «¿Qué estás insinuando?», demandó un ilustre de desesperación. Lucas dio un paso cerca, su mirada penetrante. «Soy parte de esa línea también, Ana. Quienes han vuelto no lo han hecho para salvarnos, sino para reclamarnos». Los murmullos se intensificaron. Cada palabra de Lucas desgarraba la cortina de realidad en la que habían estado viviendo. La ausencia de su madre y los secretos de su familia cobraban un peso completamente nuevo. Ana sintió que se caía al abismo. «No, no puede ser», murmuró. «Lo es, y tú debes elegir. Es un ciclo que debe cerrarse o abrirse de nuevo. Y tú eres la clave», continuó Lucas, su voz temblando con una energía oscura. Los rostros en la multitud se volvían sombríos, y Ana se dio cuenta de que todos, incluso sus amigos más cercanos, estaban ahora atrapados en esta red siniestra. Con cada palabra de Lucas, comprendió que todo lo que había vivido, las oraciones, los milagros, la comunidad en la que había puesto su fe,
estaba entrelazado con secretos que solo mantenían en la oscuridad. ¿Qué otros secretos tengo que enfrentar? ¿Qué otras mentiras? Ana sintió un temblor en su corazón, sintiendo que una sombra se acercaba. «Tienes que dejarme salir de esto». Pero las sombras ya estaban diseñadas, y la balanza del destino estaba más equilibrada que nunca. Un grito resonó en la oscuridad, rompiendo el ambiente pesado. La figura de su madre desapareció en un estallido de sombras, dejando solo la esfera flotante. Ana miró a su alrededor, sintiendo que todo lo que había traído estaba en peligro de desvanecerse. El eco resonó en su mente. «Tú eres la clave». Pero antes de que pudiera asimilarlo, la esfera estalló en una lluvia de luz, envolviendo a todos. La verdad, y solo la verdad, estaba a punto de desatarse. ¿Qué camino elegiría ahora? En medio de este caos, la única clara era que todo lo que conocía sobre su vida estaba colgando de un hilo. La noche aún estaba joven, y la tempestad apenas comenzaba. La luz explosiva se desvaneció, y la atmósfera se volvió densa y pesada. Todos ellos estaban atrapados en el silencio profundo de lo desconocido. Ana sintió cómo su corazón latía desbocado, cada pulsación resonando en su pecho como un tambor de guerra. «¿Qué significa todo esto?», pensó, mientras su mente se llenaba de confusión y miedo. Los murmullos de la multitud creían en fragmentos, voces titubeantes haciéndose eco en el caos. «No puede ser verdad», gritó Clara, presa del pánico, mirando a Julián con ojos desmesurados. «Tienen que estar bromeando». Pero la mirada de Julián estaba perdida, como si hubiera viajado a un lugar al que Ana no podía seguirlo. «Es la verdad. Todo esto comenzó con nuestros antepasados, y ahora nos reclaman», murmuró él. Ana se sentía atrapada. El aire era pesado. La luz que iluminaba a su madre, ahora borrosa, señalaba cómo las verdades ocultas habían brotado de su tumba. Miró a Lucas, esperando alguna señal de que estaba equivocado. Pero él, con cara de determinación, dijo: «Es nuestra carga, Ana. Cada uno de nosotros debemos decidir». «Le debemos eso a las generaciones que se fueron». El golpe de sus palabras resonó. Con cada segundo que pasaba, sentía que se deslizaba más y más lejos de la realidad ordinaria que conocía. «¿Elegir? ¿Elegir qué?», gritó. «No quiero ser parte de esto». Pero en sus intenciones había una llama de desafío. La comunidad ya no era un refugio, sino un laberinto de intrigas. «Debes enfrentarlo. Tienes el poder», insistió Lucas con la voz llena de urgencia. «Hoy es el día en que debes decidir quién eres realmente». Ana sintió que el mundo se inclinaba. La esfera que había estallado en fragmentos ahora parecía resonar en una frecuencia que hacía vibrar su alma. «No puedo, no quiero esto», gritó Ana, pero algo en su interior empezó a despertar. La verdad era, sin duda, aterradora, pero también empezaba a hacerse palpable, como una corriente que recorriendo su cuerpo. Miró a su madre, que ahora parecía más lista para revelar el secreto que había guardado. La figura envuelta en luz comenzó a desvanecerse lentamente, dejando solo chispas brillantes en el aire. Momento tras momento tomó conciencia de que tenía que hacer frente a su legado. Era su vida la que estaba en el medio de todo esto, de cada historia, de cada secreto. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, con voz temblorosa pero firme. «¿Cómo puedo cerrar este ciclo?». La multitud se mantuvo en silencio. Todos esperaban su decisión. Ana miró a Julián y luego a Clara. Nuevos propósitos nacieron en su corazón. «Es hora de terminar este ciclo de dolor», dijo, sus ojos centelleando con determinación.
Debemos romper el pacto y liberar a nuestras familias. Las palabras resonaron en los corazones de quienes escuchaban. Una ola de esperanza asomando entre la oscuridad. La figura de su madre sonrió y una luz cálida envolvió a todos. La verdad se revela a quienes tienen valor para enfrentarla, murmuró su voz entre los ecos. Los murmullos de sorpresa y aliento llenaron el aire. Los secretos estaban saliendo a la luz. Ana se sintió inyectada de fuerza, como si a partir de ese momento cada paso la alejase de las sombras y la acercara a la liberación. ¡Vamos todos juntos!, gritó, uniendo a la comunidad. Mientras abrazaban el brillo que se dispersaba, la esfera finalmente se desvaneció por completo. Ana comprendió que su viaje apenas comenzaba. El futuro era incierto, pero el peso que llevaba se sentía un poco más ligero. Con el corazón latiendo fuerte y la determinación en sus entrañas, Ana se preguntó, ¿qué otras verdades se revelarán? Pero ahora, escúchame bien. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Y no olvides esmagar ese botón de like, que lo necesito para alimentar el algoritmo. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu voz cuenta. Y por favor, compartilla este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que no pueden perderse este desenlace. No esperes ningún segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyarnos. ¡Vamos, hazlo ya!